Hola, apreciados oyentes, mis hermanos, ¿cómo estamos hoy 4 de mayo? Espero que todos estemos bien por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos listos para leer esperanza para tu vida. Por favor, leamos en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1 y 9. Dice las Sagradas Escrituras. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 8 y 9. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Ahora, por favor, leamos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Para edificar la iglesia. Pablo introduce 1 Corintios capítulo 14 con una recomendación. Busquen pues, sin descanso, el amor y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios. El apóstol no dijo que el don de profetizar, es decir, de comunicar mensajes de parte de Dios, era el mejor y el único. Ocurre que algunos hermanos de Corinto estaban hablando en lenguas, pero sin interpretación, y por eso Pablo advierte que si hablan en lenguas y no se entiende, no sirve para nada. El apóstol reconoce y afirma: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No sirve hablar lenguas extrañas, porque el don ha sido dado para edificación de la iglesia. Así, lo que se haga necesita ser inteligente y inteligible. Ahora, imaginemos lo siguiente. Si toda nuestra iglesia se reuniera en el mismo lugar y todos nos ponemos a hablar en lenguas, en el caso de entrar personas que no son instruidas o no son creyentes y que no van a entender absolutamente nada de lo que estamos diciendo, ¿no van a decir que los miembros de esa iglesia están locos o faltos de entendimiento? Además, hablar en lenguas sin entendimiento y sin comprensión puede convertirse en una algarabía sin sentido y con total desorden. Y eso no es nada bueno, pues como Pablo lo dice, en el templo todo debe de ser hecho decentemente y en orden. Versículo 40 de 1 Corintios 14. Müller dice que claramente el don de lenguas puede ser entendido mejor como el don de hablar idiomas extranjeros ya existentes, sin haberlos estudiado antes. En 1 Corintios capítulo 14 se refiere a la situación en la cual alguien habla un idioma extranjero en un contexto en el cual el idioma no es comprendido y solamente habla a Dios, porque únicamente Dios puede entender todos los idiomas. ¿Notaste, mi apreciado oyente, que en el principio toda la humanidad hablaba un solo idioma? Pero en Génesis capítulo 11, tú puedes leer toda la lectura, se reunió un grupo de personas que, de acuerdo a la historia que tenían, de que Dios había destruido el planeta Tierra con un diluvio, dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Bueno, se la llevaron bien de inteligentes. Dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, así que si hubiese otro diluvio, no hay problema, nos salvamos. Puedes ver la incredulidad y este pecado de rebelión siempre, de ponerse en contra de lo que Dios dice.
Ya Dios había dado una promesa que no volvería a destruir el planeta Tierra con un diluvio. Pero esta gente no creyeron. Entonces ahí Dios desciende y ve que todos se entienden a la perfección porque hablan un idioma. Entonces Dios hace uso de crear los diferentes idiomas y los esparce por toda la tierra. Hoy en día hay alrededor de 7.097 diferentes idiomas que se hablan en el mundo, según la revista Ethnology. La lengua con estatus de idioma oficial en más países es el inglés. 59 países lo hablan. Después le sigue el francés en 29 países, el árabe en 27, el español y el portugués. ¿Qué es el idioma? El idioma es la lengua o lenguaje que expresan los ciudadanos de una población, de una nación, de un territorio determinado. Además es el método de comunicación oral o mímico, mediante el cual se comunican y comprenden los habitantes de una determinada sociedad. Aún en la ONU hay 6 idiomas oficiales. Estos idiomas sirven para que puedan ser pasadas todas los comunicados, los acuerdos, los agreements que se hacen para ser dados a entender a otras personas. El árabe es uno de los idiomas oficiales de la ONU, el chino, el inglés, el francés, el ruso y el español. Si tú observas, mi querido, cada idioma tiene su código, sus alfabetos, porque reflejan no solamente la manera de enseñarse y de aprenderse, sino un sinfín de factores como la idiosincrasia, la cultura de cierta área determinada o un grupo determinado de personas. En una investigación reciente en Filadelfia, en Pensilvania, unos científicos investigaron y pusieron electrodos en el cerebro de algunas personas que hablaban lo que sea. Cuando hablaban lo que sea, observaron que ninguna de las áreas del cerebro que están determinadas para el aprendizaje de los idiomas se encendía. Las partes principales del cerebro involucradas en los procesos de lenguaje son el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, que es el responsable de la producción y la articulación del habla, y el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo y vinculada al desarrollo y a la comprensión de los idiomas. ¿Por qué hablamos entonces de todo esto? Sucede que en Corinto nuestros hermanos tenían un problema gravísimo y se habían puesto a practicar, dice que el don de lenguas. Entonces ellos hicieron una confusión grandísima entre las prácticas paganas y lo que era el don. Así de que en vez de hablar un idioma que otros pudieran interpretar, se ponían a hablar un montón de sonidos que nadie podía entender. Así que Pablo les llama la atención y les dice que es mejor hablar unas pocas palabras y que todos las puedan entender que hablar un montón de cosas que ellos solían hacer y que nadie las entienda. Porque hay que adorar a Dios, aun cuando cantamos, lo tenemos que hacer con inteligencia, con orden y con decencia. Así que el don de lengua en Corinto era un don genuino del Espíritu Santo, pero estaban usándolo incorrectamente. Consecuentemente, la iglesia fue instruida por Pablo para que regresara al uso correcto de los dones espirituales, con la intención de que pudieran convertirse en una bendición y no en un obstáculo para los creyentes y los no creyentes. Imagínate, algunas personas han explicado que el don de lenguas es una de las señales cuando uno tiene el Espíritu Santo, pero en eso estamos equivocados, porque generalmente nosotros siempre estamos pidiendo señales. Aún los judíos pedían señal a Jesucristo, de que le demostrara si Él era el Hijo de Dios. Y sinceramente, cuando tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué demostrarle a nadie nada.
porque es el Espíritu Santo quien nos usa a nosotros. Para el caso, hay muchas personas que tienen el talento de aprender un montón de idiomas y hay personas que los pueden interpretar. Entonces, así sí es correcto usar el don de lenguas. Podríamos recordar el caso de Hechos, donde todos están esperando el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Y ahí podrás darte cuenta que cuando el Espíritu Santo es derramado y todos son llenos del Espíritu Santo, todos los judíos que han llegado a adorar de diferentes partes de las áreas cercanas ahí hablan otros idiomas. Muchos no comprenden el hebreo. Así que es necesario de verdad un milagro. Y el milagro es el siguiente, en que cuando los discípulos de Cristo predican, pasan el mensaje de Dios, todos los que están ahí reunidos los escuchan y los entienden perfectamente bien, porque escuchan en el idioma de cada uno de ellos. Entonces ahí puedes ver cómo el don de lengua de verdad se da, pero se da con un idioma que la persona no lo conoce ni lo ha aprendido, sino que es como el milagro precisamente que el Espíritu Santo da para que se pueda comunicar el Evangelio. Y precisamente el don de lenguas, si no puede comunicar el Evangelio ni puede edificarse, es mejor no practicarlo. Los dones que Cristo ha confiado representan especialmente las bendiciones impartidas por el Espíritu Santo. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. A excepción de acá de 1 Corintios, encontramos nosotros 3 momentos en los que se habla del don de lenguas. Y si observas, en los 3 momentos fue para que se pudiera comunicar, se pudiera entender las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, el caso de Cornelio, cuando es enviado Pedro. Las personas ahí dice que tienen el don de lenguas. ¿Por qué? Porque era necesario que entendieran el mensaje de salvación. Entonces fueron edificados. Podemos ver también cuando Pablo encuentra a los discípulos de Juan el Bautista. Y Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos pues le cuentan lo que saben. Entonces ahí también la Escritura registra de que el don de lenguas es manifestado. ¿Pero para qué es manifestado el don de lenguas? Para que ellos puedan comprender el mensaje de salvación. ¿Notamos? Lo mismo ya en el Pentecostés. Se necesitaba el don de lenguas porque habían montones de oyentes que sabían hablar idiomas diferentes y no comprendían muchos el hebreo. Era necesario un milagro. Así que podemos observar entonces de que si yo tengo el don de lenguas es para poderme comunicar. La palabra de Dios dice, y Pablo también les dice a los de Corinto, que el que practica el don de lenguas y habla con Dios, habla para Dios y para sí mismo, pero no hay nadie que pueda ser edificado. En cambio, la profecía sí, porque la gente es comunicada, se le comunica el mensaje de salvación. Es interesante entonces que nosotros, apreciado oyente y mi hermano, sepamos, no todos recibimos los mismos dones. ¿Cuál es tu don, querido? Mi amado en la fe, ¿lo estás trabajando? Porque si el don que tengo no lo pongo al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de mi prójimo, para edificar, no sirve de nada. El Espíritu Santo promete darnos un regalo, o más, algunos tienen más de un don, para aquel o aquella que anhela servir fielmente a Dios. Utilicemos, pues, el don que el cielo nos ha dado para edificarnos unos a otros y así edificar a la iglesia del Dios viviente. 1 Corintios 12:11 nos dice, pero todas estas cosas las efectúa uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Así que no es mi gusto el decirle yo a Dios, quiero este don, dame lo otro. ¿Cómo yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, voy a querer mandar a la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Jesús mismo? Eso es ilógico, ¿verdad? Así que, humildemente, aceptemos el don que Dios nos ha dado. Pongámoslo a trabajar para que edifiquemos al cuerpo de Cristo y comuniquemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si Dios lo permite, nos encontraremos mañana. La paz de Dios sea con cada uno. Amén.